de que termino esa obra, tengo otra en el proceso, porque yo voy trabajando en múltiples cosas porque me aburro muy rápido. Y en esto fue como terminé, la pintura ni se ha secado y ya se tiene que exponer. Ujú. Entonces no tengo nada más. Para mí eso ha sido un choque. Claro. Sí, pasar del pico altísimo de la Sí, producción así como medio frenética sí, entrar a mi taller y no ver nada. y no ver claro. Sí, es como un salto al vacío Ajá, y que no haya nada. se siente. Eh, bueno, dentro de los procesos y lo que hemos como, estado conversando un poquito antes de grabar, algo que a mí me llama mucho la atención es que uno ve tu obra en fotografía y es una experiencia. Ujú, Y uno se enfrenta directamente a los trabajos, a las piezas, las recorre, ¿verdad? Porque mezclas piezas tridimensionales con piezas bidimensionales, con apuntes de dibujo. Te hablaba un poco de esta idea de pintura expandida. ajá. Para mi criterio es pintura expandida inversa, ¿verdad? Yo no sé si eso existe. Está bien, no lo inventamos. Pero esta idea de la relación entre ver una foto de tu trabajo y visitar la exposición es algo que yo sí te quería preguntar. Ujú. Bueno, yo creo que ahorita como artista uno tiene que responder en cierta manera a Instagram, que es donde la gente va a estar viendo cosas. Y bueno, siempre han sido como tomas desde mi teléfono, que tampoco tiene mucha calidad y de todo, pero di cómo le, primero por registro mío, que más que le guste o no a la gente en Instagram, por registro mío de que yo hice esto y tomé un video al respecto y eso me gusta, pero yo sé que la experiencia nunca va a ser igual que ver una pieza en persona. Bueno, para todo, pero sobre todo como a esculturas o muñecas que tienen como esta vida casi, no es algo que pueda lograr en foto. Había intentado algo similar para la licenciatura, que era como pequeños stop motion, pero es que no va a llegar. Y creo que también uno piensa, como puedo ver una figura de un santo o un Cristo en foto, pero en persona va a ser otra cosa, y eso es lo que yo intento. Sí, este comentario de que la obra en fotografía tiene una lectura y en vivo, Ujú, ¿verdad? Estar enfrente de tus piezas es otra lectura. De hecho, Alina me lo decía, ujú, conversábamos el día que hiciste la visita guiada, Alina y yo, y ella me decía, es que sí, no es lo mismo, porque cuando uno se enfrenta ve la cantidad de detalles. ujú, Y ahora yo te lo comentaba, ¿verdad? Las tonalidades de la piel, que hay ujú, partes inclusive que son más verduzcas, más ujú, azuladas, más violáceas. Y vos me decías, bueno, inclusive venas ujú. y de detalles. Con esto de los detalles, te he oído en varios comentarios cuál es tu relación con los acabados y los detalles. A mí me parece, bueno, tiene muchos alcances, pero contanos tu relación con los detalles y los acabados. Creo que yo soy bastante obsesiva con las cosas que hago porque es mi manera de procesar como los sentimientos, supongo, de las cosas que siento. Y obviamente estos no son piezas que se hacen de un día para otro, son muchos meses y estoy procesando muchas cosas a través de ellos. Y para mí como que comencé algo y quiero que quede realmente bien, más que una idea perfeccionista de que todo lo que haga queda bien, porque definitivamente no es así. Yo más bien juego mucho como con el error. Y estas piezas son experimentales, entonces me jalé tortas de todo tipo, de que mezcla de masas, pero yo ni siquiera soy estudiante de escultura ni lo fui. Entonces todo fue como sigo tales artistas y veo que esculpen de cierta manera o que usan tal herramienta o intentar probar esa. Y no, que no sé, que sé que no es la palabra correcta, pero no me gusta terminar las cosas a lo chancho. Me gusta decir de que terminé la obra y dije: "Guau, yo hice esto". Y para mí eso es como lo más lindo, porque eso es lo que le añade como el cierre final a la obra. Entonces, digamos, ya la pinté, ya pasé tantas horas esculpiendo y quiero pintarla más bonita, le voy a hacer venas para que se vea como más que le voy a hacer un pequeño manicure con un pincel, porque creo que eso es lo que otorga como de que la pieza, digo yo, que se ve impresionante en persona, Ujú. que haya una cercanidad con que como con esos procesos, y eso es lo que a mí me fascina, por ejemplo, de la imaginería religiosa. Alguien lo hizo, ¿cómo alguien hizo algo tan bonito? Claro. Mm, En esto de los detalles, y fue un comentario que a mí me ha dejado pensando mucho, me decías que tenés como una relación como amor-odio ujú. con ese Sí, estadio de producción, ¿verdad? No sí. con la pieza en sí, porque la No, pieza con en la piecita sí, sí también. con la pieza en sí también. Sí. Bueno, ¿cuál es esa relación amor-odio? Contame. Sí, creo que igual estoy yo con lo de procesar los sentimientos, no, uno no todo lo procesa, de, ay, qué lindo que es esto. Me he cortado, me he quebrado las piezas y yo digo, pero ¿por qué me hago sufrir de esta manera? Ujú. Y luego cuando ya la hago finalizada digo, ay, sí, sí me gustó. La volvería a hacer.
Y yo todo lo que hago comienzo diciendo, va a ser fácil, va a ser lo más simple. Yo, Mentira, me mentira. va a complicar todo lo que Yo- pueda. y yo de qué telas, qué detalles, qué voy a coser, qué voy a pintar, qué voy de todo, voy a hacer la peluca. Ujú. Eso a mí me gusta demasiado. Bueno, uno ve la exposición y la exploración es evidente. Ujú, Hay mucha exploración. ujú, Y hay mucha exploración en un montón de líneas, ¿verdad? ujú, Desde la cantidad de bocetos, de esquemas que haces para prefigurarlas, cada una de las ujú, piezas. Y algo que me comentabas que a mí me gustó mucho es que cada pieza es una experiencia diferente, ¿verdad? ujú, Porque yo estaba planteándote esta idea del ejercicio de una frase, ujú, cómo en una frase resumir tu trabajo, pero bueno, es un reto muy complejo ujú. y tal vez no sea necesario el reto de resumir el trabajo en una frase. ¿Cómo te sentís vos en cuanto a esa relación en cada experiencia? Porque creo que es más de que cada instalación, no sé si se Vieras podría decir que así. eso es muy curioso porque cuando yo estaba presentando la licenciatura, que eran esto como 5 muñecas principales, eh, yo le puse el nombre la madrugada que yo envié el documento porque yo no tenía forma de nombrar lo que estaba haciendo, son muchas cosas. Entonces creo que me fui como, ay, eso fue lo que puse al inicio, que era el arquetipo femenino, que son estudios de arquetipo femenino, pero creo que va mucho más de eso porque yo también como que asumí el reto de buscar históricamente cuáles son las relaciones de él, cuál es la historia de la muñeca, cómo se ha usado, cómo, cuál es la diferencia de una marioneta o una muñeca o un maniquí. Casi que todas las figuras están hechas de la misma manera, nada más es el uso que se les dé. Entonces, estos son como muñecas, hechas como muñecas, pero yo les doy como este significado de imaginería, porque son piezas que claramente son delicados, sí, lo son muy delicadas con la pintura y todo. Entonces, no puedo decir, por más que quisiera decirle a la gente cómo vaya, agárrela y juegue con ella, además de que pesan un montón de kilos. Entonces, es como todos estos conceptos alrededor, históricamente, conceptualmente y como físicamente, que es lo que me interesa a mí de que las piezas se vean como de esta manera. Entonces, por eso dije, como hay cuerpos icónicos, sí, está bien. Y ahorita en la habitación sin tiempo, que fue como, tengo todo eso que quedó fuera de la licenciatura y quiero meterlo en un espacio y que la gente pueda ver como de todo lo que hay alrededor, no solo de la muñeca, sino la pintura y todos estos procesos que a mí me encantan y, buscar como, o sea, qué es lo que me daba eso, ir a en la habitación sin tiempo, porque es todo lo que he hecho en una habitación que yo no he salido durante toda mi vida he estado ahí. ¿Considerarías que toda la exposición es una habitación o son múltiples como espacios de una habitación? Porque es que también hasta la decisión de instalación de las telas como que crea como apartados. O sea, a mí me llamó mucho la atención como esa dualidad entre habitación en singular Ujú, y que son como retazos. O sea, esta ajá, idea del retazo sí. simbólicamente está muy presente no Ujú, solo en las pinturas, sino en las piezas, en la construcción de las piezas, en las mismas instalaciones, pero también la sala ujú. en general son como retazos de esas experiencias. Entonces, ¿es una o muchas habitaciones en tiempo? Es una, pero yo me lo imaginé como casi que una fractal. Como Ah, yo ok. siento que las cortinas, al menos para mí, representan como el paso del tiempo, porque es lo que yo siempre estoy viendo como al frente de donde yo trabajo y con ver el movimiento como del viento y de todo, para mí es casi como la respiración de la habitación. Mm, Entonces, además de eso, que por dicha aquí entra demasiado viento y se pasa moviendo, que esa era mi idea, mi concepto, ujú. es como volverlas a poner en un espacio en donde tuvieron el enfoque mientras yo las estaba haciendo. Como yo pasé meses haciendo esta muñeca, yo quiero que vuelva a tener el enfoque a través, o sea, como dentro del espacio. Y las pinturas, si las muñecas y todos esos objetos son como más personajes, las pinturas son como la ventana más a lo que hay en mi habitación como física. Claro, como la evidencia Ajá, bidimensional de lo que sí. pasó en ese espacio Es donde las construiste. como una habitación en cuarta dimensión, una cosa Claro, así. sí, de hecho el concepto de pintura expandida Mm, funcionaría a la inversa y te lo decía ahora, ujú, ¿verdad? Porque la sí. pintura expandida es cuando los límites de algo bidimensional no Ujú, logran contener la ujú, propuesta del artista, y buscan más allá a través de objetos, de sonidos, de colores, de sensaciones, ujú, aromas, etcétera, luces, ujú, formas, todo lo que lo bidimensional no logra contener, ¿verdad? Pero ujú. en tu caso fue al revés. Existieron primero las muñecas Sí. y después te apoyas en lo bidimensional. Vos sos de pintura y me lo Ujú, dijiste ahora, ¿verdad? No soy ujú. escultora, a pesar de que tus esculturas son
muy buenas. Que dicha Gracias. que nos volamos las categorías. Em, pero ¿qué pensás de ese concepto de pintura expandida inversa? No sé si existe. Eh, ¿Haría justicia un poco a tu trabajo? ¿No? yo digo que sí, pero siento que a mí me cuesta mucho ser lineal con mis procesos de Mm, todos modos. Entonces, en algún momento yo me tenía que salir de la pintura porque eh, yo entré a la carrera, yo no sabía ni dibujar a palitos, a mí me gustó mucho el dibujo, por eso fue que practiqué mucho dibujo y en algún momento me gustó el óleo y fue lo que dije como, hey, aquí tal vez hay algo, no sabía que había antes y que hay algo, pero a mí siempre me había gustado la muñeca porque era algo que yo estuve haciendo desde pequeña, como hay ujú. muñecas de algodones y masa y papel y cosas así. Desde el Y cole, ¿cierto? Hacías muñecas. desde, yo diría que desde antes, Desde de la escuela. pequeña yo estaba obsesionada con My Little Pony, entonces hacía ponis y todos mis dibujos eran de ponis y hacía muñecas de ponis. Entonces no sé si en algún momento me ven haciendo ponis por ahí anda. Pero sí, o sea, siempre he hecho y como que dije, ok, ya tengo la oportunidad con la licenciatura, he estudiado todo esto y ahora quiero, o sea, ¿qué hago más de la pintura? ¿Qué la pintura? O sea, ya todo lo he pintado, ya todo lo han hecho, pero ¿qué quiero hacer yo que una todas esas cosas que otras personas también han hecho? Y de hecho aquí en la exposición hay un autorretrato que Ujú. contabas en la visita guiada, que fue de los primeros autorretratos, Ajá. y lo comparas con otro autorretrato que, bueno, a mí en particular, y te lo comentaba ahorita, Ujú, el segundo autorretrato me parece que tiene un montón de temas, que no es uno ujú, solo, de nuevo, esta idea de los retazos se aplica en lo conceptual, que sos vos y en el medio, entre el espectador que ve la pintura y tu imagen, mm, hay una máquina de estos de juguetes. ajá. Contabas que esos juguetes son Es una imitación. sí, son imitaciones de una serie en donde el personaje es una imitación, es Ujú. como una creación hecha infinitamente, y me la encontré en el barrio chino, y me ha pasado como de que la gente la ve y dice: "Ah, esa es la máquina del barrio chino". Y eso me gusta mucho porque al fin yo creo que hay algo que me importa mucho dentro de lo que yo hago, y es que yo no soy europea, yo soy costarricense y no sé, como que también intento ubicar mi espacio dentro de Costa Rica y lo que es Costa Rica, porque no me voy a hacer no nací en otro país, Claro. desde aquí me interesa, por ejemplo, con la Virgen Mestiza, como la idea del sincretismo Ujú. y cómo eso lo ubico yo ahorita como como una persona que nació en una familia católica, pero que nadie realmente es católico, creo que todas Claro, las zonas de hay como un amistades y todo eso. convencionalismo social de eso Ajá, del catolicismo. Antes de entrar a esa pieza de Virgen Mestiza, que a mí en lo personal ujú, me fascina y me ha hecho reflexionar un montón. Ahora dijiste esto de yo soy costarricense ujú. y usaste la idea de la máquina esta que está en el barrio chino, pero es que me acordé de esta idea. Uno piensa en el barrio chino y es un barrio chino que tiene una escultura de John Lennon Sí, enfrente de una iglesia es católica y a las espaldas hay un edificio brutalista que es la Caja Costarricense del Seguro Social. O sea, ¿qué más sincrético que eso? a No hay nada más sincrético, uno eso lo me hace ve y gracia es cuando una la gente locura. dice como: "Ay, México mágico", es como Costa Rica también es súper mágico. Bueno, creo que es como el realismo mágico Ajá, latinoamericano, o sí, sea, sí, sí. de eso no nos salvamos y como ticos, por más que haya gente que tenga como esta idea enajenada de que somos como europeos o lo que sea, que es muy descolocado, esas mezclas, bueno, y ahorita aquí en lado B tenemos edificios icónicos ahí atrás, ¿verdad? Ahí está Mm, los bancos, la catedral, el teatro. En ese sincretismo es que nos movemos y de ese autorretrato, el de la máquina, ujú, yo lo que aplaudo y me parece que es súper acertado es que desde tu generación vos no negás esas formas ni de consumo, ujú, ni de identidad, ni de colectividad. Pero a mí esta pieza, la que la tenemos aquí a la par, que es la Virgen Mestiza, me impacta porque ahora lo decías desde lo histórico. ujú, Para vos la parte histórica es una preocupación ujú, importante. Desde lo histórico, los primeros talleres de escultura era gente que a partir de la necesidad de tener imágenes de santos, mm, esculpían. ¿Cómo? Como pudieran. Sin técnica, tal vez sin conocimiento de causa, ujú. y eso se fue depurando y depurando. Y O usando técnicas indígenas también, claro, como la negrita. y de ahí Ujú. tenemos toda una negación histórica. Sí, a mí me llama mucho la atención como de que sí hay registro, por ejemplo, bueno, más o menos registro, no sé, no voy a hablar de eso específicamente, pero de cómo surgen como estas imágenes de la negrita o la Virgen de Ujarrás y todo eso.
pero, o sea, como que nadie lo sabe, como que nadie, esos libros están, hay gente que lo estudia y de todo, pero usted lo dice y la gente se ofende demasiado. por supuesto. Es como, claro, leí la virgencita, la negrita, usted la ve y es claramente técnicas indígenas con lo que le hicieron. Y ahí fue como que surgió un poco la idea de eso, porque coincidieron varios tiempos. Era lo que estaba estudiando en la universidad en Historia del Arte, y a mí ese tema me volvió loca cuando llegamos a eso. Y al mismo tiempo estaba haciendo el voluntariado en el acopio del Museo Nacional. Entonces ahí como que era limpiar y como de integrar color a las piezas de líticas. Y ya cuando comenzó con lo de la U nos dijeron como de que si queríamos hacer como una investigación en algo específico y con un amigo nos dieron, o sea, no fue que los cogimos, nos dieron el metate de jaguar y nos dijeron como, ay, si quieren hacen ilustraciones de esto. Pero fue un montón de cosas. En algún momento dijimos como, hey, nos gustaría hacer una investigación porque nos parece una pieza muy interesante y no hay, aquí no hay estudio de lítica, es muy, 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 muy poquito lo que hay, entonces es muy difícil porque de pronto te pones a investigar y encuentras un libro de los 70 donde dice que los metates en realidad eran hongos y que la gente de los indios estaba muy drogada, una cosa así como que esos son Sí, los estudios que cualquier no. idea sui generis ahí, la que Sí. sea. Entonces era como ahora tengo todos estos libros que no son muchos, pero tengo que filtrar qué es lo que me gusta. Y claro, eran cosas que estaba haciendo dentro del mismo acopio con mi laptop, rodeada de metates y rodeada de piezas de quién sabe cuántos cientos o miles de años. Y me llamaba mucho la atención cómo está trabajando y volver a ver. Y me estaba viendo una pieza lítica de una mujer dando a luz, una cosa así, y es como, wow. Ujú, Y cuando, bueno, ya eso fue como mi último año de bachiller, creo. No, bueno, no me acuerdo. ujú, Y después ya era como comenzar a hacerlo de la licenciatura y yo estaba demasiado como pegada con la idea de que, de cómo, digamos, cómo la negrita en algún momento tuvo pintura, cómo se veía cuando tenía pintura. ujú. Y luego estas piedras o jarrones que tenían como todos este tipo de de tatuajes, ilustraciones, y ahí fue donde surgió esa muñeca, como de todo eso, todo ese periodo de aprendizaje y después, unos días antes de hacer este montaje, fue que me encontré el trajecito que me había hecho mi mamá cuando tenía 5 años, en el que ella había pintado ese mismo jaguar que había dado como toda la idea Sí, se de la cierra el ciclo licenciatura. completo de que estás en Ajá. el Pero acopio hasta... me hace gracia como no habérmelo encontrado para la licenciatura, me lo encontré exactamente para esta exposición aquí en la OE. Sí, Como, no hay una casualidad, hay una no, no, causalidad de sí. que es así. Y bueno, ahí también era como de que mi mamá decía, ay, yo no sé de quién salió artista. Y ella, yo la veía dibujar, yo la veía hacer ese tipo de cosas. Y yo, ¿de dónde será? Esa inquietud creativa estaba Sí, ahí claro, siempre modelada. estaba. Ajá, ajá. Yo era de, yo no destruía mis juguetes, pero yo amaba encontrar juguetes destruidos para volverlos a armar. Como restaurarlos, como Sí, como, rehacerlos, como como... rehacerlos y cosas así, y que poner, que eran como Barbies, y eran los novios de mis Barbies. Sí, siempre ha Claro. estado todo ahí. Mi chiquillo me pasó una vez que desarmé la radio de mi papá y puse todos los tornillos y Ajá, todas las partes y después no sabía cómo armar. eso me pasó un Sí. montón de veces. Bueno, y creo que ahí en esas experiencias lo que se ve en el proceso humano, digamos, en el desarrollo de esas ganas de explorar, Ujú, es la necesidad de entender el porqué de las cosas o cómo funcionan. A mí me llamó mucho la atención en la visita guiada que hiciste, que estabas hablando de que las piezas son articuladas ujú, y que dentro de tus investigaciones habías visto de este tipo de muñecas que inclusive tenían movimientos y yo decía, no, ya Sofía, o sea, ya, demasiado, porque ya llevar las piezas a esa cuestión, inclusive motriz, ujú, es una locura, es muy bonita la locura, ujú, pero ya toda la investigación estética que tenés, no por frenarte, pero a mí me abrumó porque ujú, yo decía, es que la cantidad de información que manejas es mucha. Y hay una pieza en particular que es una caja ujú, que la decías que es desde los sueños. ujú, Y yo cuando te oí hablar de esta cajita y esta muñeca que está en la caja, yo decía, eso es como la caja de Pandora, porque además te remitís a mitos, ujú, ¿verdad? Y te gusta la literatura de los ajá, mitos, pero esto es como la caja de Pandora que sigue siendo el cerebro de Sofía hiperactivo en producción, en ideas y en concretarlas además. Tal vez, bueno, a mí me gustaría que hablemos ya de la pieza de la Virgen Mestiza me hablaste mucho, yo creo que es una gran pieza, creo ujú, que no solo reconoce la historia de donde venimos, ujú, sino que la abraza
de manera muy armónica, ¿verdad? No es que la parte precolombina está peleada con esta cuestión Ujú, cultural, porque no podemos negar que Costa Rica tiene una historia católica, ujú, pero en esta otra yo la leo así, que es como la caja de Pandora, incorporas inclusive los sueños, y ujú. no es la única en la que incorporas los sueños. No, siento que siempre suena raro decirlo porque hay gente que no cree en eso, lo que sea, pero yo muchas de mis piezas las sueño antes de tenerlas, como por ejemplo esa pintura, yo la soñé en algún momento, era como un flechazo, me levantaba y yo como, ay, qué bonito sería hacer esa pintura, pero tal vez en el momento no me sentía preparada. Entonces muchas de mis obras son como sueños que tuve hace mucho tiempo, siguieron en mi cabeza flotando y de alguna manera surgieron de nuevo con la caja. Y la caja primero fue porque tuve un sueño apocalíptico y después como que comencé a tener como estos, no sé, sueños, imágenes de ciertos personajes, todos involucran mi cara por alguna razón. Yo siento que casi que todo lo que hago es algún tipo de autorretrato, incluso si no es mi cara específicamente. Y no sé, como también le llamo como un poco como una carta de amor, es eso. Como Ujú, para mí fue una carta de amor a todos estos procesos, amor-odio. ujú. Bueno, están cargadas, Ajá, son dos energías sí, cargadas que sí, sí. coexisten. Sí, porque inclusive ahora que yo te hacía el ejercicio o conversábamos antes de grabar, de resumirle una frase, me decías, bueno, es que qué complejo hacerlo en una frase porque no sentimos en una sola línea, Ujú, ¿verdad? Y me explicabas un poco que cada pieza tiene una mezcla de emotividades muy distintas. ujú, Entonces tal vez si podemos como conversar, no sé si comparar un par de piezas de las que no hemos hablado, ujú. cómo se mezclan las emociones o las preocupaciones o las inquietudes o los mitos o tus sueños en un par de piezas y hacemos como esa Mm, comparación. bueno, creo que una que puedo mencionar ahorita es Arpía, que es la que está detrás de nosotros, y eso fue porque dentro de esta misma idea de la habitación sin tiempo y haber pasado tanto tiempo en un taller, como que esa ha sido toda mi vida ahí, comienza como a ver que mi cuarto se está llenando de cosas y de obras y ay, ya me siento como muy grande para este nido. Y mientras tanto estaba leyendo mucho como del monstruo y así, Ujú. eh, y me hizo gracia como de que está como el ser alado perfecto, el ángel, y también está el ser alado, la arpía. ¿Y qué pasa si estos dos se combinan? Entonces es como, se convirtió como en una muñeca que, como yo la contaría o como si historia la contaría, es un ser que está en transformación porque no es todavía cubierta de plumas, pero que esa transformación ha durado mucho. Entonces ha sentido como que no puede salir del nido, ya el nido le queda pequeño, tiene las garras así como súper filosas, pero no puede volar con las alas, el pelo le ha crecido demasiado y así pues, eso es como esta idea de estar, saber que, que uno está en transformación, pero de pronto me siento muy expuesta también. Ya. Y creo que todas las obras tienen eso porque realmente son cosas con las que yo me siento muy expuesta haciéndolas, porque es esto de que es todo mi enojo y todo mi amor hacia la cosa y de todo. Sí, ahora que escribías esta pieza arpía, hay algo que me surge aquí en este momento cuando lo estás mencionando, que es, ¿te imaginas los personajes como en ese universo, en esa realidad? Te lo pregunto porque hace unos días escuchaba a Roberto Murillo hablar de los axiomas que tiene que tener uno cuando crea obra. Él lo decía para dibujo, ¿verdad? Pero uno de los axiomas es, ¿cómo es ese universo que estoy creando? Entonces yo te lo preguntaría, ¿te imaginas la vivencia de estos personajes es en ese universo? Porque todo se vuelve entonces muy Sí, muy de esa construcción imaginaria. sí, yo creo, en algún momento se lo había descrito una amiga como que para mí eran como personajes de cuentos, pero yo no era como un cuento mío, era como que yo agarré cierta escena de un cuento que no existe Un y, retazo. ajá, y Ajá. yo hice ese personaje, pero a pesar de que están como todos los bocetos y todas estas cosas, yo siento que cuando estoy haciendo la muñeca me dice demasiado de qué Te es dice qué hacer, qué seguir. qué es lo que quiero hacer y qué es lo que quiero seguir con la obra. Entonces, creo que también por una vara de que era la licenciatura, tenía que ser como muy específica en Muy mis bocetos, concreta. muy Ajá. concreta con lo que estaba haciendo, pero si ve como los otros bocetos de muñecas o cosas que no he hecho, son
sea, como que puede que cambie demasiado a la hora final y creo que esa es la manera en que más me gusta a mí dibujar. También dibujo mucho como acabo de terminar la muñeca y quiero dibujarla porque se vuelve este modelo nuevo Claro, en es mi un objeto espacio. Sí. nuevo en ese universo de Ajá. objetos. Te iba a preguntar eso, porque decías ahora que entre una pieza y otra tenés creación de piezas. Ujú, ¿Necesitas como esos impases porque pienso que se puede llegar a uno saturar muchísimo del nivel de acabado de detalle que das o de trabajo inclusive, que ujú. se vuelven como la misma cosa? ¿Necesitas como un impasse para escuchar qué te tiene que decir la pieza? ¿La dejas unos días? ¿Tenés algún proceso con eso o simplemente Mm, fluís ahí con la producción? eh, Justamente cuando estaba trabajando las muñecas, porque eran como las más grandes, yo tenía que trabajar mucho en el piso de mi cuarto. Entonces, cuando estaba trabajando en el piso, siempre tengo que música, que tengo incienso, que estoy muy metida como en la cosa. Y esos son como los mejores momentos en donde estoy haciendo algo, estoy muy metida como también en el proceso de que es una masa, yo la estoy esculpiendo con las manos. eh, que me dice demasiado esos procesos, pero hay cosas que como esos cuadros o ciertas muñecas que yo las tuve que dejar un par de semanas porque me las Descansando. mostraba, sobre Claro. todo, por ejemplo, haciendo los rostros o esculpiendo las manos. Y yo decía, hay algo aquí que no es la expresión que quiero, porque tras de todo es eso, todo el cuerpo tiene su propia expresión. Sí, cada parte comunica. Hay Cada un parte, gesto, ajá, hay como un que por, simbolismo. ajá. Ujú, ujú. Entonces, por eso a mí me gustaría articular mucho más el cuerpo. Claro, ahora, antes de empezar, bueno, y ahora lo mencionaste y me parece súper buena la aclaración, que la licenciatura era algo muy concreto y que tal vez tenía como límites muy Ujú, establecidos de qué se podía, qué no se podía hacer, y es ujú, más, qué permiten hacer, porque las licenciaturas no dejan de ser procesos guiados con un tutor, con alguien ujú, que va revisando el trabajo, pero a mí me entra mucho la curiosidad ambas experiencias, ujú, dígase el trabajo de licenciatura ujú, y la preparación para lado B, ujú. porque son dos alcances diferentes, es un público totalmente diferente y como artista son dos experiencias diferentes. Sí. Entonces, ¿qué podrías decir de esa excelente licenciatura y de esta exposición que es maravillosa? Yo siento que para mí lo más importante de la licenciatura fue proponerme algo que no, que tenía mucho miedo de hacer antes y en cierta forma que me diera un poco las guías, porque yo soy una persona sumamente dispersa. Mm, Entonces, como que yo ya teniendo esta presión de qué es lo que tengo que mostrar y cuándo lo tengo que mostrar, me ayudó porque si no, esto seguiría haciéndose. Yo nunca lo hubiera terminado. Entonces, el hecho de que yo lo tuve que presentar para la universidad, obviamente con el tiempo limitado, un espacio limitado, el montaje solo duró un día y aquí duró 3 días, por ejemplo. Entonces, eh, me ayudó, pero me hizo sentir muy triste porque sentí que tuve que cortar muchas cosas, como ya eso fue lo que me dio tiempo, punto. Y en cierta forma también lo tuve que hacer con la OE, pero ya tenía práctica. ya tenía práctica, ya tenía como todas estas obras que yo sentía realmente mucho la necesidad de exponerlas y exponerlas pronto. Ujú. Yo creo que todos los artistas podemos decir lo mismo, Sí, claro. pero sí era como que creo que estoy en el momento adecuado para mostrarlas y también estoy haciendo todo este otro montón de cosas que se relacionan, porque era como una preocupación mía con esta exposición de que yo poner todo esto y que después no se entienda nada. Que diga: "Ay, ¿qué tiene que ver esto con esto?". No, no, realmente la exposición cuando uno la recorre está muy bien amarrada. Mm, Está muy bien amarrada en lo técnico, mm, está muy bien amarrado en lo conceptual, en el mismo montaje. El montaje tiene mucho sentido. Ahora que decía lo de las cortinas, que era el espacio donde ellas habitaban ajá. antes de venir acá, em, hay una inquietud que se me genera, es imposible de hacer, pero sería muy interesante poder entrar a la casa de Sofía y ver esto. La pregunta y la inquietud muy particular antes de terminar, ahora decías que pasaste del pico alto productivo a, a exponer Ujú, y llegaste como a un pico donde no hay piezas ujú, y donde hay como ese vacío, ¿verdad? ujú, Que uno podría decir sin tiempo o vacío, pero dentro de tu cabeza, ahorita en tu producción, en tus inquietudes, ¿cómo se ve ahorita ese mecanismo, esa máquina de generar conceptos, ideas, piezas? ¿Cómo está la cabeza de Sofía ahorita en términos de la producción y qué podríamos esperar o qué sigue en el proyecto de Sofía? bueno,
creo que me siento sumamente inquieta y lo que necesito es comenzar a hacer más cosas. Tengo demasiadas ideas para las cosas que quiero hacer, pero a veces es una cuestión como limitante de tiempo, bueno, de tiempo no tanto ahorita, de espacio, como, ay, quiero hacer obras de mi tamaño y cosas así, pero no me pongo eso. Entonces ahorita como arreglarme con todo eso, con todas las técnicas que quiero manejar, con todos los experimentos y como decía, yo soy una persona demasiado como desordenada y caótica. Entonces, a veces para mí dar como ese primer paso, ese arranque, es lo que más me cuesta. Ya una vez ahí, yo llego a cualquier lado, Ajá. pero ahorita Es arrancar, es sí, volver a sí, crear de nuevo. Ajá. porque yo ya tengo como 2 exposiciones más en mente y yo no sé qué, cuál va de primero. ¿Tenés alguna herramienta? O sea, yo estoy clarísimo que el dibujo lo Ujú, disfrutas mucho y no solo lo disfrutas, sino sistematiza un poco ujú, ese caos. Cuando yo veo tus esquemas de dibujo, sistematiza un poco como los procesos de tener esto tan abstracto, tan desde tu imaginario y depositarlo en algo, ujú, ¿verdad? Y el lápiz me parece una forma maravillosa para hacer los rayones, ujú. es muy inmediato, es muy espontáneo, pero aparte del rayón y del boceto, tenés como, no sé, bitácoras, cuadernos, alguna como herramienta que vos puedas decir, bueno, es que aquí está, en lo concreto está la idea. Tengo cuadernos, sí, como cuadernos así, Ujú. también llenos de notas y las bitácoras como de dibujo y cosas así. Que Escribís mucho en las bitácoras, ¿verdad? eh, sí, y de hecho no dejo espacio, como que mis hojas nada más son blogs de palabras y palabras y palabras y palabras, no hay espacio, no hay nada. Y es un poco como esta idea, yo estoy fascinado tratando de encender tu cabeza porque me parece genial esta dimensión más como de creación y lo cognitivo. eh, pero haces este ejercicio de escritura automática, de Sí, agarrar y escribir, 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 sí, escribir. sí, sí. Sí. Así, a eso es lo que voy, eso es como un cuaderno de esos, pero no hay ningún espacio en donde dejar palabras, Ya. pero yo todo lo de, comienzo a escribir, escribir, ¿Y escribir, los escribir. revisás, te devolves sobre estos cuadernos o simplemente los botas Cuando, ahí en... Cuando estoy, depende. O sea, por ejemplo, en estos, en esos dos bocetos que hay aquí, yo no los volví a leer y no me interesa mucho como leerlos ahorita. Pero en mis cuadernos de notas específicamente sí hay un momento, pero yo no soy de estarlos revisando mucho, como que vuelvo una vez, Y ya. saco las ideas que quería y ya lo dejo O si así. querés acordarte de algo en Ajá. específico, te volvés a ese Sí, apunte. porque siento que normalmente escribo mucho en círculos, o sea, vuelvo una vez, entonces Ya. no, por eso no me interesa mucho como leer lo que escribo. Ah, ok, perfecto. Bueno, yo, a mí en particular, toda esta entrevista y todo este rato me llena mucho porque le da todavía más contenido a la pieza. Me encantaría sentarme a leer tu licenciatura, ya por una cuestión Te la muy, puedo mandar. muy mía. Te lo agradezco montones porque me parece que es como tener también la parte teórica. Felicitarte ese grado académico, pero lo Gracias. que creo que es todavía más emocionante es que te des permiso de trabajar en un espacio como Lado B. Yo Mm, creo que, bueno, ahí también agradecer a al lado B. Lucho y a José, que Sí. hacen un trabajo envidiable y súper cercano a los que estamos haciendo arte. Y yo sí, bueno, también creo que invitar a la gente a que venga al lado B es importante. Mm, Te queda una semana más de la exposición sí, hasta el 9 de mayo. hasta el 9 de mayo, Ujú. ¿ok? Y tenés más visitas guiadas o Em, más actividades. Estábamos con lo de la película, pero no sé qué fecha va a ser. Ah, bueno, Y, parece que va a haber una proyección de la ajá, película. ajá, tal vez haga una visita guiada más, ahí lo estaré Una publicando en mis visita redes. guiada más. Ok, entonces en las redes tuyas, en las Ajá. redes del lado B, En las redes mías es mango-dol. después me la pasas, inclusive lo Sí, pongo en los comentarios para que esté. Sofía, muchas gracias por este rato. a usted. Súper contento de haberte escuchado, de haber compartido y me quedaré a la espera de ver qué sigue con Sofía y los trabajos que Muchas están gracias. presentes. Yo amo hablar de mi trabajo, así que cualquier cosa que quieran saber me pueden escribir también. Claro, no, y que te escriban a las redes Ujú, también, que sientan como esa cercanía. Ahora, de hecho, lo conversamos hace poquito ujú, de lo importante que es que en Costa Rica la gente se acerque al ujú, arte, especialmente cuando el artista tiene esta apertura, ¿verdad? ujú. Porque estamos claros que la educación artística en Costa Rica hay deudas Sí. importantísimas. Entonces, Ajá. bueno, creo que esa invitación que acabas de hacer y de mi parte muy agradecido y espero que te vaya muy bien, muchos éxitos y Muchas felicidades por tu, gracias. por tu trabajo. Gracias.